Hola a todos, bienvenidos. Hoy es viernes de Café con Dulce. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana y como se pudieron dar cuenta en el título, vamos a hablar acerca de una emoción que a veces es un tanto malentendida y hasta a veces socialmente aceptada. Vamos a hablar acerca de la ira. Así que yo les recomiendo que vayan por su café, por su té, por la bebida de su preferencia, porque nos está esperando un Café con Dulce. Bueno, pues ya estamos de regreso y como les explicaba en el inicio, vamos a hablar acerca de la ira. La ira es una emoción primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que es una emoción que ya viene precargada en nuestro sistema operativo. Esto pasa porque es una emoción que nos ha ayudado durante la evolución. Al igual que muchas de las emociones, tiene una razón de ser. Y una de las funciones de la ira es reaccionar cuando nos sentimos en peligro, cuando nos sentimos que nos están atacando o incluso cuando no alcanzamos algún objetivo. Por ejemplo, si yo no obtengo el puesto o el trabajo que yo busco, me enojo, pero porque de alguna manera hoy por hoy el no tener ese trabajo implica que me siento desprotegido. Entonces me siento amenazado y como estoy amenazado, reacciono con ira. Y he escuchado muchas personas incluso que dicen, ay, es que tiene un carácter fuerte. Y el carácter fuerte, ya cuando le ahondamos un poquito más en la historia, significa que es una persona iracunda, una persona con muy poca tolerancia a la frustración, porque precisamente cada vez que no alcanza un objetivo o que encuentra algún obstáculo, lo considera como una amenaza y esta persona ha aprendido a reaccionar a partir de la ira cada vez que se siente amenazado. Entonces, ojo, las personas que se enojan por todo, que son iracundos y que gritan por todo, no necesariamente tienen un carácter fuerte. Lo que ocurre ahí es una dificultad para gestionar esa emoción. ¿Por qué gestionarla? Porque al final de cuentas nosotros no podemos quitar la ira. La ira es parte de nosotros y por lo tanto, ya que la tenemos ahí, pues hay que gestionarla, hay que empezar a trabajarla. Es un recurso que tenemos y que nos va a servir para algo. Ahora, ¿para qué nos sirve? Cuando existe una situación de injusticia, cuando existe una situación en la cual debo dar un paso, debo atreverme, ahí es donde puedo trabajar con esta ira, que probablemente me va a dar como esta patada simbólica para que yo empiece a hacer ciertas acciones. ¿Por qué? Porque a nivel de nuestro cerebro la ira está, digamos que se encienden los neurotransmisores y las zonas que están cerquita de las zonas donde se trabaja la parte de la voluntad o del accionar. Se liberan también algunas sustancias como la adrenalina y el cortisol, lo cual también hace que a veces la ira sea adictiva, porque sentimos esa adrenalina y ese como boom de movimiento. Hay veces que la ira también se manifiesta de forma pasiva, como les explicaba, nos quedamos como pasmados. Y eso también ocurre sobre todo cuando, aunque existe una injusticia, mi parte evolutiva se da cuenta que estoy en desventaja con mi agresor. Y esto pasa también en situaciones de violencia, de hombre o mujer. Recordemos que no existe como tal un perfil de víctima. Todos podemos llegar a relacionarnos en algún momento con algún agresor, así que ojo. Y entonces puede ser que yo esté muy enojada porque mi agresor está atacándome, mi agresor está haciendo o está mostrando conductas violentas en mí, pero también mi parte evolutiva me dice, oye, sí, yo sé que estás bien enojado, pero aguas porque nuestro agresor es mucho más grande y entonces puede ser que nos ponga más en peligro. Y entonces mi ira, aunque la llego a sentir, no me permite accionar porque, recuerden, nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices. Nuestro cerebro está diseñado para mantenernos vivos. Nosotros somos los que tenemos que gestionar nuestras emociones para estar bien, porque nos merecemos estar bien. En fin, regresando a la parte de la ira, también tenemos que considerar que muchas veces la ira está relacionada con la forma en que me educaron, con la forma en que me enseñaron a reaccionar y con la forma en que yo he estado obteniendo las cosas de mi vida. Por ejemplo, si vemos a un jefe iracundo, probablemente fue un niño que aprendió a ser iracundo y que a partir de los gritos, de los regaños, de estar poniendo cara de enojado, es que obtiene las cosas.
Entonces, todos los seres humanos somos un entramado de experiencias, no nada más puedo decir, bueno, soy así porque hoy me enojé. No, a ver, soy así porque de alguna manera mi historia de vida me ha hecho que yo me forme de esa manera y que de alguna forma reaccione ante las situaciones que estoy viviendo. Y algo que ocurre con los iracundos es que tienen mucho miedo. Les decía que la ira siempre está muy, muy cerquita del miedo. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que tengo un círculo bastante característico. Es decir, toda mi vida me han enseñado que yo no debo de dejarme, que debo ser una persona que se lanza y una persona que no se deja. Pero en esta frase de no dejarse hay como todo un contexto que los padres de familia deberán trabajar con los hijos, porque ese no dejarse lleva toda una cuestión ahí simbólica bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo observo al otro y si yo lo veo más grande, si yo lo veo más poderoso en función de mi escala de valores, lo veo como una amenaza. Y puedo decir, tú me estás amenazando, pero ¿qué crees? Yo voy a ser más fuerte que tú, yo voy a ser más agresivo que tú. Y entonces me paso toda la vida estando a la defensiva. ¿Por qué? Porque tengo tanto miedo de llegar a ser una víctima que me porto de forma agresiva hacia los otros creyendo que así me estoy protegiendo, cuando en realidad lo que ocurre es que termino siendo víctima de mi propia ira. Y en este punto, ya saben, nos toca hacer el resumen. La ira es una emoción básica, no la podemos quitar. Es útil para darnos un empujoncito a lo mejor para hablar, cuando tenemos que hablar frente a una persona que tal vez nos genera pues como cierto, nos impone un poco, o cuando tenemos que ir un poco más allá, o cuando vemos que una situación está siendo injusta para mí o para alguien que amo. Ahí está la ira y tiene una razón de ser. Esta ira nos va a ayudar a dar un pasito más adelante. Pero cuando no está bien controlada, la ira nos vuelve víctima de nuestro propio enojo. Y vamos por la vida enojándonos con todos cuando realmente nadie me está amenazando. Y eso también, pues en algún momento llega a ser extremadamente cansado. No siempre la ira nos lleva a reaccionar. Hay veces cuando la situación no es como la mejor, por ejemplo, como les explicaba, en situaciones donde hay extrema violencia, que lo que hago es quedarme quieto. ¿Por qué? Porque es la manera en que me defiendo. Recuerden que el cerebro siempre nos va a mandar que nos mantengamos vivos. Y ahora viene la parte bonita, que es ¿qué podemos hacer? Existen muchas técnicas que nos pueden servir para controlar la ira, pero lo que sí es indispensable en esta y en cualquier otra emoción es reconocerla. Una vez que nosotros reconozcamos la ira, podemos empezar a accionarla, pero si no la reconocemos, entonces va a estar más difícil. ¿Cómo podemos reconocer nuestra propia ira? Pues bueno, casi siempre cuando nos cuestionamos si somos iracundos o no, por lo general tendemos a echarle la culpa a los demás. Terminamos diciendo, no, es que el otro me hace enojar, es que tú siempre me haces enojar, ay, es que mi compañera me hace enojar. Pero recordemos que la realidad es como nosotros la vemos a través de las lentes de nuestra historia de vida. Y si a lo mejor estoy sentado al lado de una persona en un restaurante y esta persona come con la boca abierta y hace muchos ruidos y eso me hace que me ponga iracundo, a lo mejor es porque yo, desde mi punto de vista, desde mi historia de vida, me dijeron que eso no es correcto. Y lo que es incorrecto me puede llegar a amenazar. Pero al final de cuentas no es que me haya levantado y diga, sí, me voy a enojar con la primera persona que se siente al lado mío. No, sino que lo estoy interpretando de esa manera. Entonces, el primer punto es reconocer la ira, reconocer mi propia ira y reconocer cuáles son las situaciones que me generan esa ira y si realmente es algo que el otro está haciendo de alguna forma con dolo o es mi interpretación. Pero aquí requiere de mucha sinceridad con uno mismo. Punto número 2. Ahora viene reconocer las sensaciones en mi cuerpo. ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando yo estoy enojado? A lo mejor me empiezo a poner rojo, me empieza a palpitar el ojo,
me empiezo a sentir muy sudoroso, empieza a trabarse la quijada, etcétera. Cada uno de nosotros recordemos cuando estoy muy, muy, muy molesto, qué cosas hace mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo. Y una vez que yo identifique cómo reacciona mi cuerpo, tratemos de buscar el punto justo cuando exploto. Un ejemplo podría ser, puedo yo estar un poco molesta, puedo estar un poco enojada y de repente viene alguien y me dice, cálmate, no te enojes, y eso hace explotar mucho más. Yo no estoy enojada, o sí estoy enojada, etcétera, ¿no? Probablemente antes de haber gritado o explotado, pude haber hecho algo cuando ya empiezo a sentir en mi cuerpo que la ira me está dominando. Ojo, porque es importante también, se me estaba pasando esa parte, porque es importante que nosotros detengamos la ira, porque una de las cosas que hace la ira, como les decía, es mandarnos a reaccionar y de alguna forma bloquea nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal es, digamos que la responsable o la que nos ayuda a tomar decisiones conscientes, a tomar decisiones en función a mi entorno, a tomar decisiones pensadas, vaya. Entonces, si estoy enojado y se bloquea mi corteza prefrontal, hay una alta probabilidad de que yo tome decisiones a lo güey. Por eso es importante que aprendamos a gestionar nuestra ira. Después de este paréntesis, seguimos con el punto número 2. Una vez que ya reconocí que hay en mi cuerpo estas reacciones, tengo que identificar cuál es la primera de ellas. Y una vez que la identifique, entonces sí, vamos con el punto número 3. El punto número 3 es bloquear la reacción en cadena. ¿Por qué? Porque empieza una reacción en mi cuerpo y de ahí empiezan a irse todas las demás, como las fichas de dominó cuando las empujamos. Pues bien, ¿cómo podemos detenerla? El primero y el que sirve mucho es el tiempo fuera. Si estoy en una pelea con mis hijos, con mi pareja, con un amigo y de plano ya sé que estoy a punto de explotar, gritar y que mi corteza está a punto de bloquearse, se vale decir, ¿sabes qué? Estoy muy enojado, estoy encabronado o como ustedes le digan, regreso. Al principio a la otra persona no le va a gustar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos encanta pelear. Pero si queremos llevar a bien una conversación, vale la pena que lo detengamos. Y sí, probablemente si ya llevo un vínculo agresivo con mi pareja, el otro se va a poner también de a mí no me dejas con la palabra en la boca, pero en uno de los dos debe de haber la postura para romper ese vínculo agresivo o ese vínculo iracundo que no nos va a llevar a nada. Entonces, si tú estás consciente y quieres empezar a gestionar mejor tu ira, se vale que digas, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy molesto, muy molesta, voy a decir algo de lo cual me voy a arrepentir, mejor voy a caminar y regreso. Y el darse tiempo fuera no sirve o no se vale que lo usemos para irnos a preparar nuestra estocada final, irnos a caminar y decir, entonces voy a hacer esto y le voy a decir esto otro y entonces me voy a enojar y ella me va a decir esto o él me va a decir esto. No, se trata que nos calmemos realmente, que hagamos algo totalmente diferente de lo que veníamos pensando en la conversación o en la pelea que estábamos teniendo. A lo mejor escuchar una canción, a lo mejor tomar un libro, a lo mejor salir y llamarle a un amigo, no para contarle el pleito, sino para que le cuente otra cosa a ustedes. El chiste, si se dan cuenta, es detenerlo, bloquearlo. Detenerlo, ¿para qué? Pues para que podamos pensar mejor las cosas y entonces sí, encontrar una resolución a lo que me está molestando. Hace tiempo alguna persona me preguntó, bueno, ¿y qué hago cuando es en el trabajo? A lo mejor estoy en una junta, a lo mejor estoy en una reunión, a lo mejor me toca una retroalimentación con mi jefe. Bueno, aquí sería llevarnos a la siguiente técnica y es respirar. Nuevamente, ya reconocí que estoy enojado, ya reconocí que mi cuerpo está empezando a generar todas las señales del enojo, entonces respiro profundamente, saco y escucho. Respiro. Es ideal que podamos respirar o hacer 3, 4 respiraciones profundas y el tiempo fuera también lo podemos aplicar, a lo mejor irnos al baño, despejarnos un poquito y regresar. Afortunadamente ahorita los que todavía trabajamos a distancia pues podemos apagar el micrófono y la cámara, respirar en lo que nos calmamos y regresar nuevamente a nuestras labores. Y la última
es empezar a trabajar con la modificación de los pensamientos. Por lo general, cuando sentimos ira, nuestro cerebro, nuestros pensamientos empiezan a modificar y todo lo vemos como una amenaza. Es que probablemente no me quiso prestar la pluma porque estaba enojado conmigo. Sí, yo sabía que estaba hablando mal. Entonces empezamos a interpretar la realidad de una forma diferente y empiezo a ver que todos están en mi contra. Por lo tanto, el empezar a trabajar con la modificación de los pensamientos es algo que me puede ayudar a gestionar mejor mi ira. Es decir, esta persona me vio feo o este jefe a lo mejor me está exigiendo ciertas cosas de una manera que no me parecen adecuadas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo interpretar? A lo que voy con este tipo de técnicas que nos pueden servir para manejar o gestionar nuestra ira no es que no reaccionemos o que permitamos ciertas conductas que pueden ser nocivas para nosotros, sino tener la capacidad de reconocer la emoción y hacer algo en función de ello. Un ejemplo de cómo podemos hacer esta modificación de pensamientos puede ser en el caso de un trabajo. Probablemente tengo un jefe muy iracundo, como los que casi no aman, ¿verdad?, que gritan y que se enojan, y entonces lo que yo puedo hacer ante eso es pensar, esta persona es así no porque yo esté haciendo mal mi trabajo, probablemente tengo errores como cualquier ser humano, pero mi trabajo es bueno. Esta persona reacciona así porque es la manera de reaccionar. Luego entonces hago un análisis cuando ya mi corteza prefrontal está bien activada y decir, a ver, no me gusta esto, me hace sentir ira porque es una situación injusta, porque no merezco que me traten mal en el trabajo. Por lo tanto, ¿cuáles son mis opciones? A lo mejor buscar otro trabajo, probablemente cambiarse de área. Es decir, a partir de la gestión puedo tomar una mejor decisión en función a mi panorama. Escenario muy diferente que si yo no hago una gestión adecuada, lo que puede ocurrir es que me enfrasque en un pleito con el jefe, gritamos juntos e inclusive pueden llegarse a situaciones de golpes. Y bueno, esto se decantaría pues a una situación mucho más compleja en muchos sentidos. Les repito, gestionar la ira no significa que voy a permitir que me hagan daño. Gestionar la ira significa reconocer que hay algo que me parece injusto y que debo de tomar decisiones respecto a esa situación. Y si se dan cuenta, pues la ira tiene su razón de ser, tiene su función, vamos a usarla para nuestro bienestar. La ira a veces puede ser el motor para ayudarme a cambiarme de trabajo, para ayudarme a cambiar de vida, para inclusive alejarme de las personas que me están haciendo daño. Tratemos de gestionarla y de reconocerla como una voz de alerta y pues básicamente negociar con ella. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que al final hayan quedado claros los 3 pasitos. Recuerden reconocer emociones, reconocer sensaciones de mi cuerpo y por último, tiempo fuera, respirar y cambiar de pensamientos para entonces sí accionar ante mi situación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que sigan teniendo un excelente viernes, que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen muy, muy tranquilos. Mi nombre es Dulce Rocío. También me pueden seguir en mis redes sociales como Dulcemente en Facebook, @Dulcemente en Instagram. Y yo los dejo para que sigan tomando su cafecito, su té, la bebida de su preferencia, porque esto fue un café con dulce. Nos escuchamos.